evolutivamente el músculo, digamos que ha acompañado el desarrollo del ser humano y sobre todo el desarrollo cerebral. Porque el ser humano es tan inteligente, pues entre otras fue porque le tocó correr mucho, escapar de animales, esconderse, trepar, subir, bajar, y eso es músculo. Decir que una persona es un obeso sano, eso es algo que amerita un estudio muy profundo para atreverse a hacer un comentario como esos. Sí, que el físico puede ser reflejo del estado de salud de la persona, pero no necesariamente un buen físico es reflejo de que esa persona está saludable. Y un buen ejemplo de ellos son los fisicoculturistas. O sea, sí, tienes mucha masa muscular. Cantidad sí, calidad, ok. El poder mantener energéticamente ese músculo y ese gasto energético del entrenamiento les implica comer, pero comer a ese punto en el que las personas dicen, no me cabe más comida, me faltan 2000 kilocalorías hoy y no me entra más comida. ¿Pero crees que el ejercicio físico es innegociable independientemente de la edad y del sexo? Exacto. Innegociable. O sea, que termina siendo como la famosa frase, es peor el remedio que la enfermedad. Absolutamente. Henry, bienvenido, ¿cómo estás? David, muy bien, muchas gracias por la invitación. De verdad que es un gustazo tenerte aquí porque, bueno, he pasado toda la mañana investigando todo lo que divulgas en redes sociales. Te lo comentaba antes de abrir la entrevista. Prácticamente creo que me he guardado todos tus posts para empezar luego a revisar toda la literatura que compartes allí. Es curioso porque me venías diciendo, ya lo vas a contar un poquito tú a lo que te dedicas, pero creo que es algo que se necesita a día de hoy más que nunca, sobre todo por la importancia del ejercicio, que es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. A mí no me gusta presentar a mis invitados, me gusta que ellos se presenten, así que cuéntame quién es Henry León y a qué te dedicas. Mi nombre es Henry, bueno, soy un apasionado de la investigación y del tema, sobre todo del ejercicio físico. Me gusta tratar de comprender lo que pasa en el cuerpo humano cuando hacemos ejercicio. Pues no solo cuando hacemos ejercicio, en realidad el tema de la alimentación, del descanso, todo eso digamos que juega un papel importante. Me encanta estudiar, estudié educación física, estudié medicina después, estuve un tiempo en Europa. ¿Estudiaste medicina? Yo soy médico. Bueno, estudié educación física, luego estudié medicina, luego estuve en Europa, especialmente en Francia, estuve, digamos que estudiando algo de fisiología, quería comenzar allá mi doctorado, al final no se pudo por temas económicos. Hice mi doctorado acá en Colombia, en la Universidad de La Sabana, y estoy dedicado desde hace casi 13 años a la docencia y la investigación. Hago algo de consulta, miro a algunos pacientes, tengo un grupito, digamos que un poco exclusivo de pacientes, pero el fuerte es la docencia y la investigación en la Universidad de La Sabana, aquí en Colombia. Me llama la atención el hecho de que hayas pasado de educación física a medicina. ¿Por qué ese cambio? Pues mira, ¿por qué esa decisión? No, en realidad, digamos que en un principio, cuando terminé el colegio y demás, sí quería estudiar medicina. Fue un tema más económico, la cosa que no me permitió entrar de una a la facultad. Luego, cuando estudié educación física, pues conocí a algunos profesores que influenciaron muy fuerte en el tema de la fisiología sobre todo. Y ya cuando terminé educación física y estaba trabajando, dije, pues vamos a ver qué pasa. Y bueno, ahí me presenté y con algunas dificultades terminé medicina, la verdad. Pero te enamoraste de la educación física porque veo que divulgas mucho, ¿no? Con respecto a la fisiología del ejercicio y que ahora te dedicas justamente como a la docencia, ¿no? Sí, También sí. Sin duda, el tema central de mi vida ha sido el ejercicio físico. Obviamente practicándolo, o sea, no puede uno ser incoherente con hablar de algo y no practicarlo. Por supuesto, practicándolo y ahora con un plan un poco más divulgativo en ocasiones, pero también sobre todo de formación e investigación. Y tú que viviste las dos caras de la moneda, ya tú me aclararás si es así o no. ¿Qué tanto sabe un médico, qué tanto le enseñan a un médico dentro de la facultad sobre ejercicio y la importancia del ejercicio para la salud? Pues eso que tú estás haciendo es el mejor planteamiento que podemos nosotros darle a los médicos, en el sentido de que tenemos en las manos la alimentación y el ejercicio que corresponden más o menos al tratamiento del 80% de las enfermedades crónicas que hay en el mundo. Y de lo que menos sabe el médico, siendo muy sinceros, es de ejercicio y de alimentación. Farmacología sí, mucha, cirugía, perfecto. Pero los médicos carecemos durante nuestra formación de esos dos elementos. Sobre todo nutrición, alimentos de alimentación, sin ser nutricionistas, pero temas de recomendación de alimentación y de ejercicio físico. Y desde tu perspectiva, justamente habiendo estudiado las dos carreras, ¿crees que a día de hoy es necesario que un médico se forme en la fisiología del ejercicio? Bueno, y obviamente en todas las implicaciones que esto tiene para la salud. Sin duda, sin duda. Bueno, lo primero es que el médico haga ejercicio, porque ahí empezamos a tener problemas del tema de la coherencia.
El grueso de los médicos en el mundo no practica ejercicio físico y pues hablar de algo que tú no haces es complicado. Pero es absolutamente relevante. O sea, los programas de medicina en el mundo tienen que incluir el ejercicio físico como una herramienta. Si nos quedamos en lo farmacéutico, vamos a tener problemas. Si queremos cambiar realmente la salud del planeta, tenemos que pensar en ejercicio físico y alimentación desde la medicina. ¿Cuál es la importancia? Ya nos vamos a meter un poquito en ciencia, que sé que es la parte que te gusta. ¿Cuál es la importancia del músculo en la salud? Uy, toda. Evolutivamente el músculo, digamos que ha acompañado el desarrollo del ser humano y sobre todo el desarrollo cerebral. O sea, cuando empezamos a pensar por qué el ser humano es tan inteligente, pues entre otras fue porque le tocó correr mucho, escapar de animales, esconderse, trepar, subir, bajar, y eso es músculo. Y en la actualidad, con todo lo que sabemos, obviamente falta muchísimo, pero con todo lo que sabemos sobre músculo esquelético, entendemos que probablemente ese sea el eje central de la salud. Y es el camino para la prevención de enfermedades, para el tratamiento y para evitar tantos problemas de salud que nos acompañan a todo nivel. ¿Pero por qué crees que es tan importante para nosotros y sobre todo en la sociedad moderna en la que vivimos? Bueno, varias razones, un poquito explicadas desde lo fisiológico. El primero, no existe un órgano metabólicamente más activo que el músculo. O sea, no hay posibilidad de consumir más glucosa por ningún órgano que no sea el músculo. No hay capacidad en ningún otro órgano de oxidar tantos ácidos grasos como lo hace el músculo. No hay ningún otro órgano que almacene tantas proteínas como el músculo. Y el segundo elemento, que todo eso es metabólico, y el segundo gran elemento, aunque podrían haber más, es que el músculo es un órgano endocrino. Y el músculo produce hormonas por montones que inundan nuestro cuerpo cuando hacemos ejercicio y que llevan un mensaje de salud al cerebro, al riñón, al hígado, al tejido adiposo. Entonces, nada, no podemos pensar en otro órgano que sea tan versátil y tan bonito como el músculo esquelético en la salud. ¿Crees que podríamos estar hablando prácticamente? De hecho, vi una publicación de FISAC hace un tiempo de justamente todo lo que tú comentas de todas esas hormonas, de toda esa interacción, ¿no? del músculo en la salud en general. ¿Podríamos estar hablando de que tenemos una farmacia adentro y no la estamos utilizando? Total, por supuesto. Digamos que si uno se pone a estudiar molécula por molécula, lo cual obviamente desde el punto de vista de investigación está bien, pero en la práctica no tanto. Pero si uno estudia en moléculas por molécula, entonces encuentra uno moléculas que favorecen la regeneración neuronal. Otras moléculas que hacen que el tejido adiposo pues, se vuelva más pequeñito, menos agresivo, menos inflamatorio. Y otras moleculitas que hacen que el intestino mejore y otras que el corazón tenga una capacidad contráctil mayor. Y uno dice, miércoles, o sea que el músculo produce de todo para curarse y para curar el cuerpo. Sí, es una excelente farmacia, la mejor de todas. Pero todo eso se activa, esa farmacia abre solamente si lo sometemos a una resistencia, ¿no? A una adaptación. Claro, o sea, ahí quietico no hace nada. O sea, hay que moverlo, hay que contraerlo, hay que estresarlo, hay que explotarlo en el buen sentido de la palabra. Un poco para decir que ejercicio físico de baja intensidad, poquito, chiquito, no es tan bueno. Obviamente hay que ponerlo en el contexto de los pacientes, pero hay que exigirle, hay que correr más, hay que hacer más fuerza, hay que estresarlo un poquito para poder sacarle provecho definitivamente. ¿Por qué crees que un órgano que ha sido tan importante de cara a nuestra evolución como especie lo estamos perdiendo? ¿Cuál tú crees que sea la razón? Bueno, yo creo que hay componentes a todo nivel. Desde el punto de vista cultural, nuestra vida se ha vuelto una vida cada vez más sedentaria. Todo lo tenemos a la mano, el carro, el ascensor, el carrito, todo lo tenemos ahí. Y eso, digamos que en pro de facilitar la vida de las personas, pues nos ha empezado a ayudar a que este músculo cada vez funcione menos. Pero por otro lado, digamos que también hay un desconocimiento. O sea, entre más nosotros sabemos de muchas cosas, como que nos falta comunicarlo y hacerlo más explícito y evidenciarlo y mostrárselo a todo el mundo. Que pues de pronto es un poco la tarea que tenemos aquí en este contexto. ¿Y no crees? Mira, mucho se habla de la obesidad, ¿no? Pero al final nos estamos encontrando con personas que más allá del sobrepeso que tienen, se están quedando también sin masa muscular. ¿Cuáles son las consecuencias de esas dos cosas que se están uniendo en la sociedad? De ese sobrepeso, esa sobrealimentación, esa desnutrición y esa pérdida de masa muscular. Mira lo bonito, el concepto de obesidad ha venido cambiando, ha venido mutando.
Entonces, hace 30, 40 años era el índice de masa corporal por arriba de 35, de 40, bueno, lo que sea. Pero progresivamente hemos venido empezando a entender que el tejido adiposo no todo es malo, que necesitamos tejido adiposo y que el tejido adiposo cumple unas funciones también importantes en nuestro cuerpo, sino que el problema es cuando este se inflama. Pero de manera aún más reciente, casi que es imposible desligar la obesidad sin la sarcopenia, o sea, sin la disminución de la masa muscular. Y de Van hecho, de la mano. Totalmente. Y de hecho, esto es como una balanza, o sea, y es un poco como a veces se lo transmito a mis estudiantes. Esto es como una balanza. En la medida que aumente la masa muscular, el tejido adiposo disminuye, pero en la medida que aumente el tejido adiposo, el músculo disminuye. Y esa relación inversamente proporcional es algo a lo cual no le hemos sacado provecho en el tratamiento de la obesidad. Y de hecho los libros actuales y las revisiones actuales en consensos muy interesantes han demostrado que incluso más allá del peso, incluso más allá del mismo porcentaje de grasa, lo que condiciona la mayor cantidad de complicaciones en el paciente obeso es la falta de músculo, la falta de masa muscular. Y pues obvio, quiere decir que por ahí es por donde nos toca meternos para el tratamiento. Entonces, me estás diciendo que probablemente estamos poniendo el ojo en el lugar equivocado y deberíamos dejar de enfocarnos tanto de repente en ese porcentaje de grasa y más en el porcentaje de masa muscular para atender a una persona obesa, me refiero. Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. No es la primera vez que sucede en el contexto de la medicina, que empieza uno a hacer un tratamiento por donde no es y después de 30 años se da cuenta. Yo creo, de manera muy consciente, creo que obviamente por ahí es el camino. Claro, eso no quiere decir que ahora entonces podemos comer todo, alimentarnos, sobrealimentarnos y que podemos compensar. Obviamente no. Pero creo que estamos descuidando ese pedacito importante, el del músculo. ¿Qué piensas de la definición obeso sano? El obeso sano surge en el contexto de personas que teniendo obesidad diagnosticada por índice de masa corporal pueden tener una buena masa muscular. Uno podría decir, bueno, un luchador de sumo, por ejemplo, claramente es obeso, o sea, si lo pesamos y lo tallamos, tiene un índice de masa corporal elevado. Pero en el fondo tiene una masa muscular que está muy bien conservada y que tiene obviamente unos elementos interesantes desde el punto de vista de su protección. Y en ese orden de ideas, si uno analiza ese tipo de pacientes desde el punto de vista de riesgo cardiovascular, de factores inflamatorios, es probable que no lo encontremos tan comprometido como muchas personas que sin tener sobrepeso tienen mucha grasa y poquito músculo y eventualmente pueden estar peor. Entonces, puede que exista, hay que cogerlo con pinzas. Vale, puede que exista, pero estaríamos hablando de un porcentaje mínimo de la población, insignificante, ¿no? La mayor parte, o sea, estamos hablando de que la mayor parte de la población que realmente sufre obesidad corresponde a este perfil que tú comentabas, ¿no? Un obeso, una persona sobrealimentada, desnutrida y con sarcopenia. Sí, totalmente, totalmente. O sea, decir que una persona es un obeso sano, eso es algo que amerita un estudio muy profundo para atreverse a hacer un comentario como esos. Pero eventualmente pueden existir, sí. Y yo creo que recientemente, de hecho, hay muchos estudios que han ido desmintiendo eso porque me da la sensación de que es como ese limbo entre el cual todavía tu cuerpo no está pagando las consecuencias de ese estado metabólico. No sé qué opinas tú al respecto. Puede ser, por supuesto. Digamos que muchas personas dicen, yo tengo obesidad, pero mi colesterol está bien y mi glicemia está bien y tengo los valores de insulina adecuados y no tengo marcadores inflamatorios y demás. Y uno podría decir, si realmente estás bien, o más bien es que los marcadores que estás evaluando todavía no están representando el verdadero problema que está allí. Entonces, sí, por eso decía, eso hay que cogerlo con pinzas y hay que ser muy cuidadoso a la hora de hacer ese tipo de aseveraciones. Y ojo, que puede pasar también en personas delgadas. Yo era el típico caso de Fit But Unhealthy, de una persona fitness y en forma, pero tenía a nivel de salud metabólica, estaba destrozado. Y claro, obviamente tú cuando me hubiese visto por fuera hace 10 años, tú dirías, no, este chaval no tiene ningún tipo de problema. Y aún así pagué todas las consecuencias porque comía fatal, pero era el tipo de persona que decía, bueno, yo puedo comer lo que quiera que nunca engordo. No engordaba, pero me estaba destruyendo a nivel metabólico por dentro. ¿Qué sucede en esos casos realmente? No, aquí hay muchas cosas que pueden suceder y esto incluso tiene diferencias en términos de sexo. Los hombres y las mujeres tenemos un comportamiento un poquito diferente. Pero, por ejemplo, en el caso de los hombres, el grave problema es que en muchas ocasiones nuestro porcentaje de grasa subcutáneo es bajito. Entonces yo puedo tener aquí ese six-pack súper marcado, ¿cierto? Y entonces me veo muy bien, pero por dentro
el tejido adiposo realmente se está acumulando alrededor de las vísceras e infiltrando órganos. Entonces uno dice, pero si es tan saludable, ¿por qué tiene el hígado graso? Bueno, pues porque el tejido adiposo lo tienes ahí, en el hígado, en donde no debería estar. Es preferible que esté de hecho por acá a que no vaya a estar allá metido entre el hígado, entre el riñón, entre el corazón, en fin. Entonces ese es un tema un poco de que no necesariamente lo que yo veo físicamente es evidencia de lo que está pasando en el interior de la persona. Y para eso pues tenemos que ser un poco más acuciosos a la hora de evaluar a nuestros pacientes, si queremos realmente tener en cuenta ello. Sí, que el físico puede ser reflejo del estado de salud de la persona, pero no necesariamente un buen físico es reflejo de que esa persona está saludable. Sí, de acuerdo. Y un buen ejemplo de ellos son los fisicoculturistas. O sea, sí, tienes mucha masa muscular, entre comillas. Cantidad sí, calidad, ok. ¿Y dónde está tu tejido adiposo? Pues sí, claro, por supuesto no es a nivel subcutáneo porque te veo todos las fibras musculares. Pero allá donde está ubicado está produciendo muchos problemas, sobre todo a nivel visceral. ¿Cuál es la consecuencia? Mira, hay una tendencia ahorita en redes sociales, de repente no habrás llegado todavía a esa, pero a mí constantemente me salen muchas publicaciones con respecto a ello, de personas que obviamente o claramente usan y abusan de esteroides anabólicos, y hay una corriente obviamente de personas que los admiran, y entiendo perfectamente que admiren ese tipo de cuerpos. Pero ¿cuál es el problema? Yo quiero aquí es hacerles entender a la persona que eso tiene consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia del uso y abuso de esteroides? Y sobre todo esa masa muscular que lo que tú decías no es de calidad. Y en muchos casos ni siquiera es funcional. Sí, de acuerdo. Pues realmente, y sí he tenido la experiencia de tener pacientes que llegan a mí a veces, y algunos incluso por ahí en redes sociales que son muy evidentes, muestran una cosa y cuando llegan a la consulta me muestran la cara real de su situación. Pues es que el problema es que la testosterona, que es de donde salen la mayoría de los esteroides anabólicos, modificaciones químicas que se le hacen a la testosterona, tiene receptores en todas las células del cuerpo, absolutamente todas, o sea, no se salva ninguna. Y estamos hablando desde las células del sistema nervioso, ya las neuronas, los cardiomiocitos, las células cardíacas, las células hepáticas, las células del riñón, las células de la piel, las células del páncreas, en todo lado. Y ese efecto que tienen ellas, que es proliferativo, que hace obviamente que cambie el comportamiento de neurotransmisores, pues es lo que condiciona todo ese espectro, porque realmente es muy amplio de problemas que tienen los consumidores de esteroides anabólicos androgénicos, desde los trastornos depresivos que se ven muy acentuados en algunos momentos de su consumo, hasta la disminución marcadísima de su deseo sexual, pasando por la hipertrofia de órganos internos, incluyendo el corazón, más la hipertrofia ventricular izquierda, bueno, la hipertrofia de su corazón, más los trastornos de la próstata, más la caída del cabello, más la alteración de las gónadas, más el bloqueo de la producción de su propia testosterona. O sea, no, a todo nivel. Esto es un listado que muchos artículos lo han detallado, pero es enorme, es enorme, enorme, enorme. Y a veces la gente solo se preocupa porque se le acentuaron las entradas. Y mira, yo recuerdo que hace bastante tiempo, ya creo que hace 2 años, llegué a entrevistar a una persona que de hecho se encarga de asesorar, entre comillas, a personas que se quieren poner este tipo de, o sea, a usar esteroides anabólicos para competición. Y él me decía, David, quiero saber tu opinión al respecto. Él me decía, David, es prácticamente imposible escaparse de los efectos secundarios. ¿Qué tan riesgoso es usar? Porque a mí lo que me preocupa es que mucha gente, sobre todo muchos jóvenes, Henry, se están comparando con físicos que no son realistas. Y no únicamente que no son realistas, sino luego lo que hablábamos. No es saludable, no es funcional. Y encima que no te están contando en redes sociales todo lo que están usando y todos los efectos adversos que hay detrás. Entonces, ¿cuál es el riesgo de una persona que empieza a jugar con ese tipo de alternativas? Estoy absolutamente de acuerdo. Siempre hay efectos. Siempre hay efectos. Aquella persona que diga que no hay efectos está mintiendo porque está colocando una dosis suprafisiológica, unos valores muchísimo mayores de una hormona que de hecho está en cantidades en extremo pequeñitas en nuestro cuerpo del orden de nanogramos y que además tiene una vida media del orden de horas. O sea, es una molécula tan poderosa que está en cantidades muy chiquiticas y vive muy poquito. Al final lo que hacen los esteroides anabólicos es colocar moléculas que tienen un poder anabólico más grande y que viven días, semanas y hasta meses, dependiendo obviamente de la sustancia que estemos hablando. Y siempre van a haber efectos secundarios. Claro, es probable que estos efectos sean transitorios y eventualmente la persona recupere
un poco entre comillas, digamos que su funcionalidad, aunque hay quienes hablan que estos efectos transitorios pueden pasar la cuenta de cobro 20 o 30 años después. Pero esos en realidad son poquitos. La gran mayoría de las personas tienen unos efectos severos a corto plazo que dejan secuelas a largo plazo. Y eso no se escapa a ninguno, ni hombres ni mujeres, porque además en las mujeres también lastimosamente lo hemos visto de manera frecuente. Sí, de hecho recuerdo que el doctor Antonio Hernández, no sé si le conoces a través de redes, él me decía que tenía muchos hombres en consulta que llegaban llorando, o sea, desesperados porque no sabían realmente qué era lo que estaba pasando con su cuerpo. En medio de este uso y abuso de esteroides anabólicos cambian muchas cosas, incluso a nivel emocional. Imagino que dentro del desespero pues buscan ayuda seguramente de profesionales como tú, de profesionales como el doctor Antonio Hernández, en búsqueda de solucionar un problema que pues, probablemente haya venido como consecuencia de ese uso. Sí, y lastimosamente es un problema que es difícil de revertir en ocasiones. A ver, hay cosas que pueden cambiar. El uso de esteroides hace que el exceso de testosterona se convierta en estrógenos y los estrógenos producen efectos como la ginecomastia. Bueno, eso es quirúrgico y ahí digamos que podemos solucionar el problema. Pero hay trastornos, hay alteraciones que definitivamente no van a cambiar. Y no van a cambiar ni con medicamentos, ni con cirugía, ni con un tratamiento homeopático, ni con el uso de gonadotropina coriónica, ni con nada de esas cosas. Y ahí es donde las personas tienen que tenerlo muy claro. Aunque el problema es que a veces lo tienen muy claro y prefieren correr el riesgo. Y eso pasa. Y ahí sí, bueno, hay cosas que son muy difíciles de manejar. Yo creo que son capaces de asumir el riesgo primero porque todas estas personas que usan y abusan esteroides anabólicos y se muestran en redes sociales no son lo suficientemente honestos como para realmente mostrar la realidad de lo que viven. Y segundo, porque en muchos casos no son consecuencias, era lo que tú decías, no son consecuencias inmediatas. Entonces pasa como la comida chatarra, los procesados. Yo voy a McDonald's hoy y no me va a pasar absolutamente nada. Voy mañana y no me va a pasar nada. Y probablemente pase 10 años comiendo McDonald's y no vaya a tener una consecuencia seria, por lo menos en el corto plazo. Entonces, como no somos conscientes, no es tangible esa consecuencia en el corto plazo y somos cortoplacistas, las redes sociales han acelerado todo eso. No hay consecuencias en los 6 segundos que dura un video de TikTok. Entonces, claro, no nos arriesgamos porque al final es un beneficio físico y a día de hoy se vende más el físico que la parte emocional, lamentablemente. Sí, totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con ello. Y pues bueno, lo que pasa es que también el adolescente o el adulto joven ve con otra cara y ve con otros ojos y las características del adolescente es, eso no me pasa a mí, eso le pasa a todos, pero no me pasa a mí. Incluso muchos adultos jóvenes lo viven. Ya cuando uno tiene un poquito más de experiencia dice, caramba. Ahí cambia la cosa. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 47 años. Vale. Me llevas 10 años de diferencia, pero es verdad, uno lo ve con otra perspectiva a medida que va avanzando la edad. Yo tampoco veía las consecuencias de las decisiones que tomaba cuando era joven. Yo siempre digo cuando era joven y estúpido porque uno era muy ingenuo. ¿Cuál es la diferencia del tipo de masa muscular que desarrolla un culturista que usa anabólicos a una que se desarrolla de forma natural en un gimnasio? Ok, hay varias diferencias. Pero cuando uno estudia el músculo esquelético y sobre todo muchas personas dicen el músculo está hecho de proteína y uno va y mira y dice, realmente el contenido de proteína de un músculo está alrededor del 20 al 25%, no más. Cerca del 75%, 3/4 partes del músculo es agua. O sea, el grueso de nuestros músculos son agua. Y efectivamente hay muchos medicamentos, los esteroides cumplen esa función, pero pues hay muchos otros que dentro de las características que tiene están en favorecer la retención de agua intracelular dentro de las células. Y esto pues básicamente lo que significa es que es probable que nosotros podamos ver muchos músculos, que no quiero decir que no tengan un alto contenido proteico, pero que además tienen gran cantidad de agua. El problema de la sarcopenia, por ejemplo en adultos mayores, al final de cuentas no es que el músculo se vea pequeño, sino que el contenido de proteínas se reduce drásticamente. Y lo que hace al final de cuentas es que yo tenga fuerza, que yo pueda levantarme, que yo pueda caminar, que yo pueda correr, pues es cuántas proteínas contráctiles hay allí. Entonces, la gran diferencia está en eso, en la calidad y la cantidad de las proteínas que contienen ese músculo. El tamaño desde afuera es muy difícil verlo y decir, sí tienes 20% de proteína o 30% o 80% o 90% de agua. Es muy complicado. A veces en la funcionalidad sí nos damos cuenta que hay poquitas proteínas y ahí es donde está la gran diferencia. Y esa proteína se va perdiendo por efecto de una dieta pobre en proteínas
o también por efecto de, pues obviamente, la falta de estímulo hacia el músculo? No, las dos, obviamente. De los dos es más poderoso, de hecho, la falta de estímulos. Mantener la masa muscular es costoso desde el punto de vista energético. Sí, a veces digo, tener masa muscular es como tener un Lamborghini. O sea, yo puedo ahorrar mucho y me compro el Lamborghini. Ok, ya lo tienes. Ahora manténlo. O sea, págale impuestos, págale gasolina, págale revisión. No sé cuánto valdrá el cambio de aceite de un Lamborghini, pero seguramente no es económico. Entonces, más o menos pasa eso con la masa muscular. Yo puedo mejorar mi masa muscular. Ok, qué bien, tienes buena masa muscular. Ahora manténla. Y mantenerla implica energía, implica proteína, pero implica estímulos. Y esos son como los tres grandes pilares que hacemos sobre todo, por ejemplo, con adultos mayores o con personas que tienden a perder masa muscular, con obesos y demás. Ahí están un poquito los tres pilares. Hay que darle energía, proteína, que es la materia prima para construir esos bloquecitos que están allá adentro, y estímulos, que de lo contrario la célula no va a sintetizar proteínas. Claro, si no hay el estímulo, el cuerpo va a decir, bueno, ¿para qué me tengo que adaptar para algo que no voy a utilizar a futuro? Y tú hablabas de acumulación de agua. ¿Qué diferencia hay lo pregunto desde la ignorancia, tú corrígeme si me equivoco, pero qué diferencia hay de esa acumulación de líquido consecuencia de los esteroides anabólicos a la que ocurre por consecuencia de la creatina, del uso de la creatina? Okay. La primera gran diferencia está básicamente en que la acumulación de esa agua, en el caso de los esteroides, se va a mantener en el tiempo mientras haya estímulos de esteroides. Y esta se va a perder muy rápidamente. La creatina acumula agua, efectivamente. Una persona que no haya utilizado creatina puede ganarse 1 o 2 kilos, que claramente no es masa muscular, sino agua en su consumo, por lo menos en las primeras etapas de su consumo. Pero si yo mantengo esos niveles de creatina, digamos que a un nivel alto, pues esa creatinita eventualmente va a jalar agua, por supuesto. No es el osmolito, cuando hablamos de osmolaridad, es la sustancia que jalan agua, no es el más importante, la creatina. Realmente más importante es incluso el glucógeno. El glucógeno jala muchísima más agua y eso pues los fisicoculturistas lo saben muy bien. Pero en general la gran diferencia está en que yo, desde que mantenga el estímulo y la creatina, mi músculo no tendrá por qué reducirse. Pero si yo consumo esteroides, aunque siga siendo estímulos y dejo de consumirlos, la masa muscular o el tamaño por lo menos se va a disminuir un montón. ¿Crees? Tú hablabas algo antes que me llamó bastante la atención y era el del mantenimiento. De hecho, tuve un amigo que tiene, no únicamente tiene un superdeportivo, tiene varios, y me decía eso mismo, David, una cosa es que te lo compres y luego el mantenimiento es un coñazo. ¿Qué tan realista es todos esos físicos que vemos tan grandes, independientemente de que haya uso de esteroides anabólicos o no detrás, sobre todo de cara a mantenerlo en el tiempo y de luego conseguir una longevidad saludable con ese nivel de masa muscular? No, esto es un sacrificio, y seguramente tú tienes la experiencia con ello y cuando uno ve un fisicoculturista, estamos hablando de top. El poder mantener energéticamente ese músculo y ese gasto energético del entrenamiento les implica comer, pero comer a ese punto en el que las personas lo dicen y dicen, no me cabe más comida, me faltan 2000 kilocalorías hoy y no me entra más comida. Y eso obviamente es un sacrificio, Pero peor aún es cómo mantener eso en el tiempo y los efectos, como tú bien lo decías, de tener una dieta de 8000, 9000, 10000 kilocalorías día a lo largo de 3 años, 5 años, 10 años, esos efectos que a largo plazo se van a dar, ahí es donde lo evidenciamos y lo vemos. Y esto no es un secreto. En realidad, quienes han sido fisicoculturistas, la inmensa mayoría, en este momento, pues viven las consecuencias del uso de hormonas y demás, pero también de esas alimentaciones forzadas que son tan complicadas para ellos. Continuando con la analogía del automóvil, porque al final estamos hablando de que le estamos dando más uso de repente del que podría soportar nuestro cuerpo, en este caso, o un automóvil. ¿Crees que ese desgaste a nivel metabólico puede hacer que se acorte en tiempo, hablando ya aquí de esa longevidad saludable, que se acorte en tiempo la vida útil del cuerpo de la persona? Sí, por supuesto, absolutamente. Y es un acortamiento que se da a nivel metabólico, o sea, la acumulación de grasa y demás, pero es un acortamiento también de calidad de vida.
no es un secreto que hay muchísimos fisicoculturistas que han abusado a nivel articular. Obviamente tenemos el mejor ejemplo, que es Ronnie Coleman, que han abusado a nivel articular, pues no es el único, y que terminan en reemplazos articulares de rodilla, de cadera, en fijaciones articulares en su columna vertebral por las múltiples hernias discales que desarrollaron. O sea, hay muchos efectos a ese nivel de entrenar a ese nivel, de alimentarse a ese nivel, y eso quita años de vida y calidad de vida especialmente, sin lugar a dudas. Mira, me voy a saltar un poquito a regresar a la creatina, porque yo no soy muy promotor de la suplementación. Yo empecé en el mundo del fitness justamente vendiendo suplementos, paradójicamente hablando, pero me he dado cuenta de que está sucediendo algo en el mundo de la suplementación, sobre todo de cara a la creatina. Veía hoy un estudio bastante reciente. Ya pasamos de recomendar 3 a 5 gramos a recomendar 7, y ahora este estudio que salió recientemente, luego te lo comparto, está hablando de 10. ¿Qué tanto es necesaria la creatina en suplementación para ese desarrollo de masa muscular? Porque es como lo primero que busca una persona, el atajo en la suplementación, y luego típico en las redes sociales, la creatina es el suplemento más evidenciado, pues voy y me suplemento con creatina. Sí, a ver, acá hay dos caras de la moneda. Tú tal vez lo dijiste hace un rato. La primera es que efectivamente la evidencia científica ha sugerido beneficios a nivel muscular, beneficios a nivel cardíaco, a nivel cognitivo, neurocognitivo. O sea, por un lado encontramos una evidencia fuerte que nos ha dicho, oye, la calidad de vida mejora, funciona y demás. Por otro lado, cuando uno empieza a revisar muchos de esos estudios, se da cuenta que obviamente hay un conflicto de interés fuerte en muchos de esos estudios, y entonces uno empieza a descartar como, hey, sí, ok, está perfecto, pues, pero está patrocinado por Creapure. O sea, ¿cómo voy a decir una cosa ¿cómo voy a decir en mi estudio que es malo si a mí me pagan porque lo haga? Entonces, eso tiene ahí conflictos de interés. Creo, y es un poco digamos que lo que yo transmito, creo que es un buen suplemento, y creo que es un suplemento que tiene muy buena evidencia y que ha demostrado muchos efectos interesantes, pero pues tampoco es un elixir mágico. O sea, si tú comes mal, si tú no te ejercitas y si tú no haces ejercicios para mejorar tu calidad mental, pues puedes consumir toda la creatina que quieras y no te va a servir de absolutamente nada. Entonces, me parece que está bien, lo sugiero, se lo he dado, y muchos de mis pacientes consumen creatina, pero también suelo ser muy cauteloso con esas dosis, con esas megadosis que ya se usaban hace 20 años y que ahorita otra vez efectivamente están retomándose, pero no estaría muy seguro de que hayan mayores beneficios, la verdad. Sí, yo creo que o sea, no es la panacea, obviamente es necesaria. En la mayor parte de las personas probablemente lo puedan obtener a través de la alimentación, no depende. De repente no a esos niveles que se recomienda a día de hoy, pero para la mayor parte de la población creo que es más importante enfocarse en la efectividad del entrenamiento, en la intensidad, en la técnica, antes de llegar a la suplementación. Volviendo al tema del ejercicio, ¿qué importancia? Tú hablabas antes de que esa masa muscular era necesaria para promover justamente esa pérdida de peso por el balance que tú mencionabas. ¿Qué importancia entonces cobra el ejercicio físico de cara a la pérdida de peso? Uy, es una pregunta muy bonita, porque su papel es absolutamente protagónico. Durante mucho tiempo, y por supuesto la gente se ha preocupado por el tema del peso. Yo le digo a veces a mis pacientes, si tú quieres perder 10 kilos, o sea, me das 20 millones de pesos y te bajo en 5 días los 10 kilos. O sea, tenlo por seguro. El problema no es el peso, o sea, eso es muy fácil. Te doy laxantes y te doy un par de diuréticos y te dejo de comer y te bajas los 5 kilos. Lo hacen los boxeadores. Y si quieres 10, o sea, no hay problema. Lo que pasa es que yo no puedo garantizar es que esa pérdida de peso sea saludable y mucho menos sostenida en el tiempo. Y lo segundo, muy probablemente si tú pierdes 10 kilos en una pérdida muy rápida de peso, vas a perder 8 kilos de músculo y 1,5 kilos de agua y de pronto unos 500 gramos de tejido adiposo. Así que pues hay ventajas desde ningún punto de vista. En otras palabras, pensar en el manejo de la obesidad solo desde el punto de vista de la alimentación, solo desde el punto de vista de recortar la alimentación o incluir medicamentos, que ahora está súper de moda, es un problema, porque no estamos modificando la composición corporal, estamos perdiendo peso, pero no tenemos claro ese peso de qué estamos perdiendo. ¿Es de agua? ¿Es de músculo? ¿O efectivamente es de tejido adiposo? La única forma de garantizar que es de tejido adiposo es con ejercicio físico. Y eso ya está más que evidenciado desde hace mucho tiempo. Y te pregunto yo algo, porque casualmente hace un par de días recibí la llamada de una chica que quería perder peso, pero ella quería hacerlo a través de la alimentación y no a través del ejercicio, porque lo típico, no tengo tiempo para entrenar.
¿Cuáles son las consecuencias de esa pérdida de peso como justamente tú la estás describiendo? ¿Perder peso únicamente a través de un déficit calórico o a través de la alimentación? La respuesta es un poquito evolutiva. Desde el punto de vista evolutivo, lo que garantiza la supervivencia en condiciones de poca alimentación es tener más tejido adiposo. O sea, si en algún momento tu cuerpo dice, hey, no hay nada más que comer y necesitamos garantizar la vida. Ok, ¿de qué se alimenta el corazón? De ácidos grasos. Ah, ok, perfecto. Entonces hay que conservar tejido adiposo. ¿De qué se puede alimentar tu cerebro? De glucosa, pero eventualmente puede usar cuerpos cetónicos que vienen de los ácidos grasos. Ok, hay que guardar. ¿Y el músculo? No, el músculo no me interesa. Si nosotros hacemos un recorte calórico muy fuerte, muy grande, como estamos acostumbrados, como lo hemos visto en esas dietas de 500 kilocalorías, si lo hacemos de esa manera, el cuerpo va a preferir perder masa muscular que no tejido adiposo. Wow. Porque desde el punto de vista evolutivo y para garantizar la supervivencia por los siguientes meses o años, el cuerpo muy sabiamente dice, hay que ahorrar energía, ahorrar tejido adiposo. El músculo después lo recuperamos. Y eso es el efecto que nosotros vemos cuando las personas hacen esas dietas severas. O sea, que termina siendo como la famosa frase, es peor el remedio que la enfermedad. Absolutamente. Porque entonces ya ahora sí sigue siendo obeso, en el sentido de que sigue teniendo tejido adiposo, pero ahora es obeso sarcopénico. Sarcopénico. De acuerdo. O sea, termina peor que incluso cuando estaba... Sí, sin duda. Y eso lo vemos. Lo vemos en factores de riesgo cardiovascular, en la misma capacidad de movimiento, ni siquiera hacer ejercicio, en la misma funcionalidad de la persona. Lo vemos. Es un impacto fuerte. ¿Y qué papel juega el músculo ya no únicamente en la pérdida de peso, sino también en el mantenimiento de esa pérdida de peso? Ok, es que si tú miras cuánta energía consume un kilogramo de músculo versus cuánta energía consume un kilogramo de tejido adiposo, pues el kilo de músculo para mantenerse, para mantener las proteínas, que además eso es un consumo energético muy grande, para mantenerse, él gasta mucha energía. O sea, es como pasar de un motor de 2 litros a pasar un motor de 5 litros. Consumen energía por montón. O sea, si tú tienes poquito músculo, pues vas a gastar poquita energía. Tienes mucho músculo, vas a tener que gastar mucha energía. Y pues un músculo que consuma energía por montones, que es lo que nosotros llamaríamos el gasto calórico basal o el metabolismo basal, que hay gente que dice, tengo metabolismo lento. Lo que tienes es falta de masa muscular. Pero ese metabolismo que es de mantenimiento consume mucha energía y por eso tener buena masa muscular es garantía de conservar esa pérdida de tejido adiposo. Mire, me encanta que hayas mencionado el tema del metabolismo lento porque hay mucha gente que se identifica con eso. Es que yo soy de metabolismo lento. ¿Qué es realmente lo que está sucediendo para que su cuerpo no esté teniendo la capacidad de quemar grasa y pues justamente lograr esa recomposición corporal? Sí, el principal determinante es precisamente la composición corporal. El tejido adiposo gasta muy poquita energía. Mantener 1 kilo de tejido adiposo, como te decía, eso es alrededor de 3 kilocalorías por kilogramo de peso. Mantener 1 kilo de masa muscular consume alrededor de 17 kilocalorías por kilogramo de peso. Estamos hablando de casi 5 veces más. Y el hecho de que tengamos que gastar más energía, pues significa que en reposo, si yo tengo una buena masa muscular, así sea en reposo, aquí sea aquí sentado hablando contigo, estoy gastando más energía que una persona que estando en reposo tiene más tejido adiposo. Así de simple. Qué bueno, de verdad que es impresionante lo que significa el músculo para nosotros, no únicamente a nivel físico, sino a nivel de salud. Y por eso me quería ir hacia la importancia que tiene el ejercicio físico más allá del aspecto físico, que es realmente por lo que la mayor parte de la gente digamos que lo empieza a buscar por una apariencia. ¿Cuál es la importancia del ejercicio físico en la prevención y el tratamiento de enfermedades? Te voy a contar un poco. Hay estudios que han demostrado, por ejemplo, que comparando el fármaco más utilizado para algunas diversas patologías versus el ejercicio físico, ¿cuál ha sido el resultado? Entonces, uno dice diabetes, metformina es el medicamento que más se utiliza. Comparado con ejercicio físico, es mucho mejor el ejercicio físico y una dosis de ejercicio físico dura 24 horas el efecto, mientras que una dosis de metformina dura entre 8 a 10 horas. Ok. Disminución de los lípidos, atorvastatina. Pues el efecto del ejercicio físico es más fuerte. Ok. Disminución de la presión arterial, losartán. Cuando se ha empezado a hacer esa comparación, que eso se ha publicado desde hace mucho rato, hay un estudio del British Medical Journal muy bonito al respecto. Cuando se compara, lo que uno encuentra es que el ejercicio físico casi que suple el uso de esos medicamentos. Claro, con esto no quiero decir que ahora todo el mundo que esté tomando medicamentos vamos a dejarlos y ahora vamos a empezar a hacer ejercicio y este tipo loco dijo que no había que tomar medicamentos. No. Cuando hay que consumirlos, hay que consumirlos. Y lo que sí podemos hacer es hacer ese cambio, esa modificación en los estilos de vida y eventualmente reducir las dosis.
Y eso es algo que pasa, por ejemplo, en mi consulta. Muchas personas que llegan a mi consulta llegan con 10 fármacos pidiendo un medicamento adicional y terminan con 5 nada más, cambiados por ejercicio físico. Entonces, sí, el ejercicio es la clave para la prevención y el manejo de muchas enfermedades crónicas no transmisibles. Diabetes, hipertensión, dislipidemias, obesidad. Y si te extendemos la lista hasta temas como depresión o el cáncer, se ha visto que hay un efecto interesante. Allí iba, porque de hecho hay un metaanálisis reciente justamente que demuestra que el ejercicio físico, y de hecho ya hablan de yoga, de caminatas, de entrenamiento de fuerza, supera antidepresivos y supera incluso la terapia cognitivo-conductual. Es brutal y aquí yo te pregunto, ¿crees que nos estamos enfermando justamente por la falta de movimiento y la falta de estímulos hacia nuestro cuerpo? Sí, si tú miras en el panorama, así como lo hemos venido planteando y hemos venido discutiendo, como que casi todo apunta a lo mismo. Nos estamos moviendo menos. Y de hecho la sociedad pues tiene unas estadísticas súper evidentes que son de asociación y causalidad no es lo mismo, pero ha demostrado que en los últimos más o menos 150 años, pero especialmente en los últimos 50 años, la cantidad de actividad física va en decadencia así total y las enfermedades van en aumento. Y repito, esto es una relación inversamente proporcional que sigue siendo asociación, pero que seguramente tiene mucho de causalidad el uno con relación al otro. Tú hablabas de la diabetes, que es una de esas enfermedades prevalentes en la sociedad moderna. ¿Qué relación tiene el músculo y el ejercicio físico de cara a la prevención y el tratamiento? Es decir, ¿por qué es tan importante de cara a la prevención y el tratamiento? Bueno, la diabetes en general, diabetes mellitus, es digamos que un trastorno en el cual tenemos un exceso de glucosa en la sangre. Mira, si yo te cogiera a ti y te sacara toda tu sangre y te cuantificara cuánta glucosa hay allí, no habrían más de 3 gramos de glucosa. No habrían más de 3. O sea, 3 gramos de glucosa los pone uno aquí. Si uno mira una gaseosa que tiene 60 gramos, no dice miércoles. O sea, estoy consumiendo 20 veces más en una gaseosa. Ahora, si uno tiene tanta glucosa, si uno consume glucosa y solo tiene 3 gramos en sangre, ¿dónde está el resto? Pues lo bonito aquí es que el músculo tiene la capacidad de almacenar entre unos 400 a 500, y si es una persona muy entrenada puede ser más, entre 400 a 500 gramos de glucosa. O sea, es el depósito por excelencia de los carbohidratos, de la glucosa. Entonces, claro, tú puedes tener la glucosa en la sangre porque tienes diabetes, pues mejor la metes al músculo y ahí la utilizas como fuente de energía y entonces ya no la tienes en la sangre y por lo tanto no tienes diabetes. Y esa es un poco la importancia del músculo. Pero para eso hay que entrenar. Claro. Es que la cuestión es que uno puede meter al músculo, lo puede meter cuando hay insulina, entonces la glucosa, ¡pum!, se mete. Pero pues es que los depósitos de glucosa, si yo no me muevo, pues están saturados totalmente. O sea, si yo llevo 3 días sin hacer ejercicio y me la he pasado comiendo azúcar, pues mis músculos están llenos de esa glucosa, o sea que ya no hay más que entrar. Es lo que toca hacer, pues gastar la que está ya acumulada e incluso así no hubiera insulina, el mismo músculo puede meter esa glucosa al interior. Así no hubiera insulina, pues lo hace por otros mecanismos. Teniendo en cuenta que la resistencia a la insulina y la diabetes es prácticamente la puerta de entrada a muchas enfermedades a nivel metabólico, estamos hablando que estamos frente al mejor fármaco del mercado, que es esa masa muscular de la cual hablábamos al principio. Sí. De hecho, los libros de medicina interna, el libro más representativo de medicina interna se llama Harrison. Son 2 tomos así enormes, es espectacular. El libro de Harrison, que debe ir en la edición 17, 18, no estaría seguro, pero más o menos desde la edición 14 empezó a hablar de la remisión de la diabetes. Empezó a decir, o sea, antes de la 14ª edición decía, la diabetes es una enfermedad incurable. Después de la edición 14, que salió hace unos 8 o 10 años tal vez, empezaron a decir, no, es una enfermedad que puede remitir. O sea, yo tengo diabetes y puedo curarme de ella. Y cuando empieza a analizar, por ejemplo, cuál es la evidencia que sostiene el hecho de que yo me puedo curar de la diabetes, el ejercicio físico es la clave fundamental. O sea, no hay ninguna posibilidad de que un paciente diabético pretenda tener una calidad de vida adecuada e incluso curarse si no hace ejercicio físico. No hay ninguna posibilidad. Por eso es elemento clave. Pasó de ser algo que hacía el diabético para ayudarle a su manejo de diabetes a ser el elemento fundamental del manejo de su enfermedad. ¿Crees entonces que no hay forma de compensar un sedentarismo, una vida sedentaria con otros aspectos del día a día, como puede ser la alimentación, descanso, ritmos circadianos, etcétera? No. Claro, te van a ayudar, sin lugar a dudas. Y hay que hacerlo, y hay que dormir bien, y hay que alimentarse adecuadamente, y eventualmente habrá que suplementarse. Pero no podemos satisfacer esa necesidad de ejercicio físico. Todavía no hay la polipíldora de ejercicio físico en cápsulas,
que hay laboratorios que lo están buscando, pero seguramente no lo van a lograr. No hay. Tenemos que movernos. Al final tenemos lo que yo siempre le digo a la gente, véanse las manos y que las muevan. La cantidad de bisagras que únicamente tenemos en las manos, yo creo que le debería decir a cualquier persona que nos esté escuchando de que el cuerpo está hecho para moverse. Y es como si le estuvieses quitando, Henry, el principal propósito para el cual está creado nuestro cuerpo. Entonces, creo que esa consecuencia de privarlo de su propósito, pues justamente es la que nos está llevando a todas esas enfermedades que hay a día de hoy, como el cáncer, la diabetes, obviamente no como causa única, pero sí como parte de la causa. Más allá del ejercicio físico, ¿qué otras causas? Justamente hablando de todas esas aristas que hay en el panorama, hablando del descanso, ritmos circadianos, pueden ayudar a complementar de cara a la prevención y el tratamiento de enfermedades. Bueno, sin duda la alimentación. Sin duda la alimentación. Nuestro perfil de alimentación es muy diferente a lo que se consumía hace 50 años y absolutamente diferente a lo que se consumía hace 200. Y los seres humanos estamos, digamos que con una genética adaptada para hacer ejercicio y para consumir una gran cantidad de alimentos que consumíamos hace 200 años y que en la actualidad no. Y aunque hay que ser muy cauteloso, y yo particularmente trato de siempre poner en contexto los alimentos que uno debería comer y no debe comer, porque pues, decir que algo es malo, porque es malo para todo el mundo, pues no me parece que sea adecuado. Sí hay claramente algunas cosas que sabemos causan efectos. Y yo particularmente tengo una pelea casada con los ultraprocesados, porque la evidencia nos ha demostrado por todo lado que además de sumar calorías y de riesgo cardiovascular y alterar la microbiota pues no hay un beneficio adicional a ello. Entonces ahí, por ejemplo, tengo una pelea casada en el contexto de qué sugiero habitualmente que nosotros abandonemos. Y es, claro, los ultraprocesados en relación a la alimentación. Mira, hay una frase que ha circulado mucho en redes sociales desde mucho tiempo para acá, desde distintos tipos de expertos y profesionales de la medicina, que es la famosa frase: empezamos a perder masa muscular a partir de los 30. Y que cada década esa pérdida se incrementa. Yo tengo mis dudas. ¿Realmente la perdemos necesariamente porque avanzamos en edad o porque avanzamos en edad y dejamos de utilizarla y dejamos de promover el crecimiento, el aumento de masa muscular? Hay un comportamiento que se ha estudiado muchísimo en el cual los seres humanos aumentamos nuestra masa muscular, hacemos una meseta y luego viene una caída. Digamos que fisiológicamente sí existe, se ha evidenciado y en cualquier persona es importante. Lo que pasa es que desaprovechamos usualmente los primeros 20, 30 años de vida en el que podemos hacer el ahorro de masa muscular. Usualmente trato de combinar no solo la masa muscular, sino también con el hueso. O sea, hay que ahorrar músculo y masa muscular para que cuando lleguemos a esa etapa en la cual empieza esa decadencia, pues no es lo mismo comenzar aquí que comenzar acá. Definitivamente sí la va a haber. Y lo otro, pues muy interesante, es que esa pendiente con la cual cae esa masa muscular, pues no es igual en todos los seres humanos. Y efectivamente habrá personas que a partir de los 45, 50 años, e incluso algunos podrán ser un poquito antes, empiezan a perder su masa muscular, pero la pendiente es tan lenta, la caída es tan lenta, que prácticamente llegan a los 80 todavía con una muy buena masa muscular y todavía muy activos. Así que no es igual en todas las personas, aunque sí es verdad que vamos a perder algo de masa muscular. Pero entonces, lo que quiero también es de que esa persona que nos está escuchando y ya tiene más de 30 años, que no vaya a pensar de repente que no es posible desarrollar masa muscular o promover esa masa muscular. Que eso es otro concepto también muy diferente. O sea, que nunca es tarde, me refiero. Exacto. O sea, es que yo tengo 80 años, ¿ya qué músculo voy a mejorar? Pues por supuesto. O sea, no vas a tener la masa muscular que podrías tener a los 25. Eso sí es absolutamente claro. Pero que se puede mejorar. Siempre se puede mejorar la masa muscular. Siempre, siempre, siempre. Hombres y mujeres, siempre, a cualquier edad. Eso sí es importante. Y tienes toda la razón, obviamente, con la aclaración. No, y te lo comentaba porque, bueno, de hecho hay un estudio interesante que salió en diciembre del año pasado que demostraba cómo personas de 85 años podían aumentar masa muscular igual que personas de 65. Y es curioso porque allí te das cuenta de que, lo que te decía, de que nunca es tarde, de que para aquella persona que nos esté escuchando y ya pasó esa etapa, digamos, dorada para el aumento de masa muscular, que no deje de hacerlo por pensar de que de repente no es el momento, no es el mejor momento, no es el momento más óptimo. Y allí te quería preguntar justamente cómo podemos optimizar las ganancias musculares independientemente de la edad.
Sobre todo en los adultos mayores, uno de los grandes problemas tiene que ver con el consumo de proteína. De hecho, en términos generales, los seres humanos tendemos a consumir una cantidad de proteína ligeramente menor a la que deberíamos. Es difícil poner en números eso, porque la gente dice, eso es 0.8, eso es 1, eso es 1.2 o es 1.5. Eso es un poco complicado, pero digamos que en general deberíamos consumir una buena cantidad de proteína. Pero sobre todo en adultos mayores, el problema es que esa falta en la ingesta de proteína hace que no puedan satisfacer esas necesidades. Y eso pasa por muchas razones. Hay adultos mayores, por ejemplo, que no tienen dientecitos y no pueden masticar carne. Pues uno lo suple y no pasa nada. O sea, la suplementación ayuda un montón y sirve muchísimo en ellos. Y de hecho genera unos cambios muy interesantes en su calidad de vida. Así que particularmente ese es, desde mi punto de vista, uno de los principales limitantes, la cantidad de proteína que consumimos nosotros. ¿Y el estímulo? ¿Cómo debería adaptarse o cómo debería cambiar ese estímulo a medida que vamos avanzando en edad? Hay varios cambios que muy bien asociados a esa sarcopenia, esa pérdida fisiológica de la masa muscular se han estudiado. E interesantemente se ha encontrado que las fibras de contracción rápida son las primeras que nosotros tendemos a perder. De hecho, si uno ve una carrera de octogenarios, uno va a sonar un poquito divertido verlos correr, porque claro, tienen una cantidad de fibras de contracción rápida que desaparecieron y se ven en unas marchas que uno dice va a su máxima velocidad, pero se ve muy gracioso. Obviamente no es una burla ni mucho menos, sino es simplemente para evidenciar la pérdida de este tipo de fibras, o el otro contexto en el cual se ve la pérdida de fibras de contracción rápidas en las caídas. Lastimosamente el adulto mayor, cuando se cae, tiene más dificultades para protegerse porque pierde. En ese orden de ideas, muchos trabajos han demostrado que en adultos mayores, más allá incluso de los trabajos cardiovasculares intensos que corre la maratón, vale la pena estimular muchos sus trabajos de fuerza y fuerza explosiva. O sea que el trabajo explosivo, claro, uno dice a veces explosivo y lo imagina como una persona de 20 años ahí haciendo un squat. No. El caso del adulto mayor, un trabajo explosivo puede ser levantarse de la silla tan rápido como pueda y eso sería más que suficiente para tratar de mantener las fibras de contracción rápida. Y ahí es donde hay muchos trabajos que han venido mostrando que el trabajo de fuerza, no tanto fuerza máxima, sino fuerza explosiva, potencia, es como el trabajo ideal para cuando nosotros empezamos a envejecer un poquito sin dejar de lado otros estímulos como la resistencia y demás. ¿Y habría diferencias entre sexos? ¿O aplica igual tanto para hombres como para mujeres? Es una muy buena pregunta porque de entrada el hombre sí tiene un poco más de fibras de contracción rápida, que además son hipertrofiables, que la mujer. La mujer tiene más fibras de contracción lenta. Pero si uno lo mira en el contexto práctico, no hay mayores diferencias, a no ser que el adulto mayor vaya a competir en una competencia ya de alguna cosa. No hay mayores diferencias. Hombres y mujeres vale la pena estimular su fuerza explosiva a partir de cierta edad. Y ya hablando de jóvenes o adultos jóvenes, ¿cuál sería esa dosis mínima que deberíamos estar buscando justamente, no únicamente para mantener la masa muscular que ya tenemos, sino para potenciar y optimizar esas ganancias musculares? Muchos autores han intentado buscar como esa fórmula mágica. O sea, son 4 días, son 5 días. En volumen hay que sumar 20 series o hay que sumar 400 repeticiones o hay que sumar 45 minutos de tiempo bajo tensión. Bueno, ahí hay muchas, digamos que muchas aristas. Creo que esto es un poquito individualizado, pero en este orden de ideas, pues lo que deberíamos buscar en personas jóvenes, si lo que quieres mejorar, pues son definitivamente volúmenes de entrenamiento que le permitan ir mejorando sin sobreentrenarse, porque ahí podemos ir al otro extremo. Pero habitualmente son volúmenes altos, o sea, hay que sumar por lo menos unas 20 o 25 seriecitas por músculo a la semana, obviamente, que nos permitan, obviamente, mejorar la masa muscular. Pero esto, repito, esto es muy individualizado, entre hombres y mujeres puede haber algunas diferencias, incluso la etnia y demás pueden jugar allí un papel. ¿Pero crees que el ejercicio físico es innegociable independientemente de la edad y del sexo? Exacto, innegociable. Mira, hay 3 cosas estadísticamente a las cuales las personas le tienen miedo. Es el Alzheimer, el cáncer y la muerte. ¿Crees que el músculo y el ejercicio físico nos protege de cara a esas 3? Sí. Digamos que las 2 primeras podemos nosotros negociarlas. La tercera sí es muy complicado. Pero más. Bueno, pero si estamos hablando de que te permite tener una longevidad saludable. Sí. Técnicamente estás por lo menos alargando. Exacto, o sea, la calidad de la vida. Puedo no tener Alzheimer, puedo no tener cáncer, morir sí me va a tocar,
Pero efectivamente no es lo mismo llegar a los 80 años en una cama donde no puedo moverme, donde hacen todo por mí, donde veo el mundo pasar y envejecer y deprimirme, a llegar a los 80 años caminando, escalando, subiendo, trepando, montando en bicicleta, jugando con los nietos, en fin, definitivamente. Es una vida completamente distinta. O sea, una vida con independencia a una vida dependiente, tirado en una cama, donde dependas de alguien más, de un enfermero, una enfermera o de un familiar. Sí. Y la diferencia crees que puede estar detrás del músculo. Total, y de hecho muchos pacientes, y a veces uno tiene la oportunidad, pues, ahorita no lo estoy haciendo, pero en su momento en el contexto clínico, con pacientes que tenían la UCI o pacientes que tenían muy enfermitos, que estaban ya, digamos que en unas etapas en las cuales estaban cercanos a la muerte y sabían que iban a morir. Y muchas de sus reflexiones es, si yo no hubiera fumado, si hubiera tomado menos, si hubiera hecho más ejercicio, probablemente no estaría en la situación que estoy aquí, a punto de morir o ya viendo de cara a la muerte. Sí, es muy diferente. Henry, la frase no te dejas de mover porque envejeces porque te dejas de mover. Me encanta. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Definitivamente. Es que la idea de todo ser humano es tratar de envejecer lo más joven posible. Es tratar de llegar al mayor número de años, pero sintiéndose lo más joven posible. Y pues la vida, así como se lo digo a mis hijas, pues hombre, la vida es para vivir. O sea, estamos aquí es para ser felices. Pero esa felicidad no es una felicidad a corto plazo, no es la felicidad que me da el TikTok, es la felicidad que yo puedo obtener a largo plazo. Y para eso hay que trabajarla. Y el trabajo es ahorita, haciendo ejercicio, alimentándose bien, evitando esas sustancias que pueden generar toxicidad. Y era lo que tú decías, al final trabajando, aprovechando esas edades tempranas para justamente generar esa reserva de cara a esas edades más avanzadas. Sí. Eso es como un poquito las finanzas. Ahorra porque tú no sabes en 20 años qué vas a necesitar. Entonces un poco el mensaje es, ahorra músculo, ahorra huesito. No ahorres tanto tejido adiposo. Ese no, porque ese es fácil, porque además tú lo puedes conseguir. Si lo necesitas en 8 días lo puedes obtener fácilmente con la alimentación. Pero el músculo y el hueso no, definitivamente. ¿Crees que estamos viviendo más o realmente estamos muriendo más lento? Los epidemiólogos, por supuesto, dicen que la expectativa de vida ha aumentado. Los fisiólogos decimos la calidad de vida ha disminuido. Y eso, ¿crees que justamente, bueno, un poco ya a modo de resumen de todo lo que hemos hablado, consecuencia del sedentarismo? Sí. No es la única, por supuesto. Podemos aquí tomar muchos elementos, pero definitivamente creo que el mensaje que tú transmites y el mensaje que se puede llevar allí es el sedentarismo nos está llevando a la tumba, nos está generando problemas. Así que, pues nada, movámonos, caminemos, corremos, saltemos, hagamos fuerza. Eso nos va a garantizar la vida. Mira, te había comentado de que una de las cosas a las cuales las personas le tienen más miedo es al Alzheimer. Tú habías comentado antes esa salud cognitiva. Probablemente de buenas a primeras, para una persona que nos esté escuchando, nos esté viendo, no tenga mucha relación el hecho de que tenga una buena masa muscular y eso tenga algo que ver con mi salud cognitiva. ¿Cuál es la relación que tiene el músculo con el cerebro? Mira, si hace 20 años hubiera dicho lo que voy a decir, me hubieran sacrificado. Pero hace 20 años se creían que las neuronas eran las únicas células que no se regeneraban en el cuerpo. Bueno, ahora sabemos que sí se regeneran. Y no se regeneran en cualquier lado. Se regeneran en el área de nuestro cerebro que se encarga de la memoria y el aprendizaje. Y eso técnicamente se llama el hipocampo, así porque tiene forma de caballito de mar. Entonces, en el hipocampo es donde básicamente se encuentra el origen de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. Pero a su vez, paradójicamente, es el sitio en donde se regeneran las neuronas en respuesta al ejercicio físico. Así que ahí está la respuesta. ¿En serio? Sí, sin duda. Qué alucinante. De verdad que el cuerpo es una máquina perfecta. Y me quería meter en tema de enfermedades cardiovasculares porque a día de hoy sigue siendo la causa número 1 de muerte en muchos países del mundo, a pesar de que, bueno, desgraciadamente está pasando a ser el cáncer la primera causa de muerte en varios países. ¿Qué relación tiene el ejercicio físico justamente de cara a prevenir esas enfermedades cardiovasculares? Sí, la enfermedad cardiovascular tiene un origen común y es la formación en el interior de las arterias de unas placas que se llaman placas ateromatosas, que van obstruyendo. Y ellas son el resultado de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, las dislipidemias.
Pero si uno mira un poco el origen y empieza a buscar el origen de cada una de ellas, pues casi que empezamos a encontrar cosas en común, la alimentación y el ejercicio físico. En otras palabras, las placas ateromatosas que llevan a la enfermedad cardiovascular o a la enfermedad cerebrovascular, porque obviamente ambas están allí presentes, se originan en el hecho de que nosotros no utilicemos esas grasas como fuente de energía, no utilicemos esos carbohidratos como fuente de energía, sino que empecemos a acumularlos y le demos la oportunidad al cuerpo de que los meta donde quiera. Termina metiéndolos en el interior de las arterias donde menos deberían estar. Y eso, para ponerlo un poco en términos simplistas, pero muy realistas, este es el origen de la enfermedad cardiovascular y por eso es tan importante el movimiento y el ejercicio. Claro, entiendo que el ejercicio nos ayuda justamente a utilizar esas grasas y esos carbohidratos como energía y a no acumularse dentro de las arterias. Exactamente. Y hablábamos antes de la farmacia, ¿no? Que esta farmacia interna que llevamos dentro y que justamente nos ayuda a promover la masa muscular. ¿Cómo el ejercicio físico y la masa muscular nos ayuda no únicamente porque estaba viendo algunos de los estudios que compartes en tu Instagram, no únicamente de cara a la prevención del cáncer, sino incluso de pacientes con cáncer de cara a la prevención de la metástasis? Aquí hay varias cosas absolutamente interesantes que se han encontrado. Primero, las células cancerígenas, esto es muy chévere. Las células cancerígenas son células que se niegan a morir y que, por lo contrario, tienden a multiplicarse. Pero además pareciera que entre ellas se protegen. O sea, como que entre ellas se guardan allí y el core, el núcleo de esas células que están allí creciendo, como que empiezan a protegerse entre sí. Haciendo que, por ejemplo, medicamentos que van allí a atacar, pues digamos que puedan de pronto no tener el mismo efecto y demás. Cuando se hace ejercicio físico, cuando nosotros hacemos ejercicio físico, lo que se ha visto es que ese encapsulamiento de esas células cancerígenas como que se vuelve más laxo. Y de hecho, una de las características interesantes por las cuales se promueve el ejercicio físico en los pacientes que tienen cáncer es porque los tratamientos como la quimioterapia tienen mejor efectos. No solo porque lo toleran mejor, porque pues, obviamente son medicamentos muy poderosos que afectan el sistema gastrointestinal y demás, sino y el estado emocional, sino además porque el ejercicio físico hace que el medicamento sea más eficiente. Es muy probable que el músculo, al producir todo este montón de hormonas, ataque, entre comillas, un poquito a esas células cancerígenas y sumado eso a los medicamentos que utilizamos desde el punto de vista de la quimioterapia, podemos nosotros atacar más fácilmente el cáncer. Entonces, sí, en el paciente. Y obviamente el reducir esa proliferación de células también hace que nosotros podamos disminuir el riesgo de que esas células migren a otros sitios y generen otros focos cancerígenos, que sería la metástasis. ¿Crees que hay alguna patología o diagnóstico o condición en la cual el ejercicio físico esté contraindicado? Sí, sin duda. Hay contraindicaciones. Pero cuando uno mira en las guías, las contraindicaciones son cosas que son absolutamente más que lógicas. Entonces, pacientes con un estado infeccioso activo. Pues sí, si tú tienes una infección así, que estás que te vas a morir, pues que te vas a poner a hacer ejercicio. ¿Listo? Obvio, claro que sí. Pacientes que tengan una arritmia que requiera. Ok, sí, hay un montón de arritmias que además son muchísimas, pero hay unas arritmias que son causa de muerte inminente. Yo no me voy a poner a hacer ejercicio, tengo una arritmia que va a generar causa de una muerte inminente. Entonces, las contraindicaciones absolutas son muy poquitas y son unas condiciones absolutamente complejas desde el punto de vista médico. Contraindicaciones relativas, pues hay unas más, ¿cierto? Pero más que contraindicado ejercicio, el ejercicio, así como una palabra genérica, es contraindicados algunos ejercicios. Sí, pues está contraindicado el parkour en los abuelitos mayores de 80 años que tengan osteoporosis. Sí, tiene lógica que esté contraindicado. Toda la lógica del mundo. Pero puede caminar y puede hacer trabajos de fuerza estática. Sí. Entonces está contraindicadas unas actividades, pero no otras. Y ahí es donde tenemos que diferenciarlo. Mira, Henry, yo creo que ha quedado bastante claro la importancia del ejercicio físico de cara a la salud, obviamente también a la parte estética y sobre todo de cara a la longevidad saludable. Si una persona que te está escuchando, te está viendo en este momento, quiere empezar a entrenar independientemente del sexo o de la edad, ¿qué recomendación tú le darías para que empiece? Y de repente no se deje llevar por las tendencias en redes sociales que cada vez nos dan a parecer que necesitamos una novedad o un ejercicio distinto cada vez,
sino que se enfoquen en lo que verdaderamente importa. ¿Cuál sería esa recomendación? Sí, la mejor recomendación es, o mejor, a veces lo más complicado en un paciente, una persona que quiere hacer ejercicio físico es lograr la adherencia. Y en muchas ocasiones la adherencia no se logra porque la persona hace actividades que no le gustan. Entonces, mi primera recomendación siempre es vámonos por lo que le gusta. ¿Le gusta caminar? Caminemos. ¿Le gusta montar bicicleta? Montemos en bicicleta. Listo. ¿Le gusta bailar? Bailemos. O sea, desocupe la sala y ponga ya un televisor y póngase a bailar. Entonces, comencemos por lo que nos gusta. Si después de haber hecho lo que nos gusta algún tiempo, podemos empezar a agregar lo que necesitas, más que lo que nos gusta, lo que necesitas, perfecto. Bueno, ya bailaste un ratico, ahora entonces coge un par de botellitas y te ponen a hacer unas sentadillas. ¿Listo? Porque de pronto eso es lo que más necesitas. Entonces, no hay que preocuparse por hacer necesariamente en un principio, lo que tenemos que hacer. Comencemos por lo que nos gusta y después lo que tenemos que hacer vamos agregándolo y seguro vamos a poder introducirlo. Y tampoco nos preocupemos por hacer mucho. O sea, si tú no haces nada y empiezas a hacer 15 minutos diarios, pues para muchos dirán 15 no es nada, pero de 15 a 0 ya hay una diferencia. Entonces comienza con poquito y ahí de a poquitos vamos mejorando y vamos aumentando. Y en la medida que le va cogiendo el gusto se va enamorando de esto y ya después no lo va a dejar. Y ya después la misma inercia del movimiento te lleva a querer moverte más. De verdad que ha sido increíble, Henry. Eres una enciclopedia, lo tengo que decir. De verdad que se aprende un montón solamente paseándose por el feed de tu Instagram. Así que primero agradecerte y que seas tú quien se despida de este episodio y quien le recuerda a todas esas personas que nos van a estar viendo y escuchando dónde pueden seguir aprendiendo de Henry León. Bueno, no, pues primero agradecerte por la invitación. Muy, muy chévere poder estar en este espacio y hablar de una manera así abierta que a veces no es tan fácil. Y lo segundo, no, siempre hay sitios en donde aprender. Yo realmente comparto, yo te decía al comienzo, mi Instagram es súper aburrido porque pues lo que hay son resúmenes de estudios que al final pues básicamente lo que muestran es, o lo que trato de hacer es traducir a un lenguaje un poco más simple esa evidencia científica que a veces es compleja. Y nada, siempre hay oportunidades. Yo lidero algunos proyectos con la Universidad de La Sabana, con que trabajo sobre fisiología del ejercicio y demás. Así que, pues bueno, ahí por Instagram estaré compartiendo información al respecto a quien esté interesado. Buenísimo, la verdad que estoy súper agradecido de que Mafe Cuarán me haya convencido de que siguiera tu Instagram y de allí pues me enamoré de todo lo que vi en el feed y de verdad que he guardado una cantidad de posts impresionante que ya voy a revisar todos esos estudios y agradecido por el tiempo que le has dedicado al podcast. No, muchas gracias, definitivamente.